Estimados estudiantes, tengan ustedes un buen día otra vez. Bien, vamos a continuar donde habíamos quedado la anterior clase, que era en el edema pulmonar. Habíamos hablado algo del edema pulmonar cardiogénico, que este se debía a una mala función del corazón, en el cual este no logra bombear suficiente sangre. Entonces esa sangre que no puede bombear el corazón, especialmente el corazón izquierdo, entonces este va a ir y se va a represar, toda esa sangre se va a represar en toda la vasculatura pulmonar, va a aumentar la presión de la vasculatura pulmonar, y habíamos visto, ¿se acuerdan ustedes? Hipertensión pulmonar. Va a aumentar esa presión pulmonar, haciendo que haya una extravasación de los líquidos vasculares hacia los espacios alveolares que habíamos interpretado como edema pulmonar 1, un tipo de edema pulmonar. Entonces ya habíamos visto esto, el edema pulmonar cardiogénico, y les había dicho que hay otro tipo de edema pulmonar, pero en este caso no cardiogénico. Incluyen las causas que provocan una invasión de los pulmones por líquido, pero sin que el corazón esté enfermo. Esto es muy importante, por eso se llama no cardiogénico. En este caso el corazón está intacto, no tiene absolutamente nada, pero también hay un edema pulmonar producido por otras causas, ¿sí? En este caso el problema surge en las paredes de los capilares sanguíneos que riegan a los pulmones, ya que pierden su capacidad de retener la sangre dentro y dejan pasar líquido a los alveolos. Aquí hay un intercambio importante de líquidos, especialmente de los vasos capilares pulmonares, hacia el interior de los alveolos, pero no por aumento de la presión, sino porque se vuelven más permeables los vasos capilares pulmonares. Una presión, un desequilibrio de presiones, por ejemplo, donde disminuye la presión alveolar y aumenta directamente la presión intravascular sin problema cardíaco, esto va a hacer que la presión de los vasos sanguíneos le gane a la presión intraalveolar y los líquidos pasen muchísimo más fácil hacia esa zona. A eso se denomina edema pulmonar no cardiogénico, cuando el problema no es el corazón. Veamos la etiología tanto del edema pulmonar cardiogénico como del edema pulmonar no cardiogénico. Aquí habíamos dicho que hay un aumento de la presión capilar pulmonar cuando hay un problema cardíaco, hay una dificultad en el vaciado de la aurícula izquierda. La aurícula izquierda, esta que despacha la sangre a través de la arteria aorta hacia el organismo, no puede vaciarse completamente, y sobreviene una insuficiencia valvular o ventricular, izquierda. ¿Sí? Esta insuficiencia ventricular izquierda va a hacer que aumente la presión capilar pulmonar y se produzca el edema. En cambio, en el edema pulmonar no cardiogénico, las alteraciones de la membrana alveolo-capilar, especialmente en una enfermedad que se denomina síndrome de dificultad respiratoria del adulto o SDRA, una reducción de la presión oncótica del plasma, acuérdense un poquito, revisen un poquito patología general, aumento de la presión oncótica intersticial e insuficiencia linfática. Todas estas son causas de edema pulmonar no cardiogénico que nada tienen que ver con el problema del corazón. Esto es netamente pulmonar, por problema netamente pulmonar a través de los alveolos, ¿sí? Es lo que últimamente, por ejemplo, está ocurriendo en el COVID, que hay un síndrome de dificultad respiratoria, colapsan los alveolitos, se llenan de líquido y a su vez toda la trama vascular se coagula, ¿sí? En cambio, cuando hay una reducción de la presión oncótica del plasma, esto se refiere especialmente a la albúmina, aumento oncótico intersticial cuando hay un aumento de la presión intersticial, o por insuficiencia linfática, que algo en nuestra trama vascular linfática y en nuestra circulación algo está fallando, lo cual se traduce una vez más en lo que estamos hablando ahora, edema pulmonar. El cardiogénico, el fallo en el bombeo hace que la sangre retroceda en la circulación pulmonar. Cuando la presión hidrostática capilar pulmonar supera la presión oncótica
osmótica, coloidal, el líquido es impulsado fuera de los capilares. ¿Y a dónde va? Al espacio intersticial. Volvemos a seguir en la misma idea. Y el no cardiogénico, la presión hidrostática es normal, no hay cambio como en este caso. En este caso la presión hidrostática en los vasos es normal. Pero ¿qué pasa? El líquido se desplaza con la proteína conforme cambia la fuerza oncótica del vaso hacia el tejido. Esto netamente por permeabilidad. Veamos el cuadro clínico, depende de la fase en la que se encuentra el edema pulmonar. No todos los edemas pulmonares tienen la misma sintomatología. ¿Por qué? Porque tienen diferentes fases. Una etapa 1, una etapa 2 y una etapa 3. En la etapa 1 hay disnea, especialmente en el ejercicio, y crépitos inspiratorios leves, muy raros encontrarlos en esta etapa, a no ser que sea por accidente. En cambio, en la etapa 2 o fase denominada intersticial ya aparecen signos alarmantes, donde hay hipoxemia, donde hay cianosis, diaforesis, taquimia y disminución de la ventilación. Aquí ya el paciente puede acudir al médico. ¿Por qué? Porque está cianótico, está diaforético, está hipoxémico o hay taquimnia y hay signos claros como para una alarma y el paciente inmediatamente acude al médico. Pero ya en fase 2 o en etapa 2. ¿Sí? En esta etapa raramente, les vuelvo a repetir, se encuentra el edema pulmonar, a no ser que haga ejercicio y se canse, y el paciente nunca se cansaba. Entonces puede acudir al médico y puede encontrarse el edema pulmonar en etapa 1. En etapa 3 el edema ya es alveolar. ¿Qué quiere decir? Todo el líquido está en alveolos. Ahí sí hay una hipoxemia severa e hipocapnia, capacidad vital disminuida y expectoración espumosa y rosada. Esto es muy importante porque la expectoración, ¿sí?, proviene de los espacios alveolares. Pasa de los espacios alveolares a los bronquiolos, a los bronquios, a toda la vía aérea superior. Es expectorada y es rosada porque tiene indicios de sangre, ¿no? Entonces eso es muy importante. O el paciente acude en esta fase 2 o acude en esta fase 3. Muchas veces esta fase 2 sigue el paciente soportando esta sintomatología y recién en fase 3 puede ir y acudir al médico, cuando realmente es muy complicado. El diagnóstico del edema pulmonar es fundamentalmente clínico, que quiere decir a través de la auscultación, a través de la clínica del paciente, la anamnesis, etcétera, etcétera. Debe basarse en la historia clínica y confirmarse necesariamente con radiografía de tórax. Entonces, nadie puede decir tiene edema pulmonar sin comprobarlo con una radiografía de tórax especialmente. Puede detectarlo antes de la aparición y signos y síntomas. Sí, lo que les decía, vamos a retroceder un poquito. Si se demuestra un edema pulmonar en etapa 1, simplemente es por radiografía o por algo que se sospecha. En esta fase sí o sí aparece en la radiografía. Y este es el pulmón sin edema. Fíjense ustedes, toda la trama del pulmón, todo aireado completamente. Aquí ya hay unos cambios pequeños, ¿sí?, de edema pulmonar, y aquí obviamente ya se borra completamente la parte pulmonar, indicando que hay gran cantidad de líquido ahí, en lugar de ¿qué? De aire, ¿no? La sustitución en los espacios alveolares y en todos los espacios de la vía aérea donde debería haber aire, ahora hay agua, ¿sí? En lugar de esta manifestación radiográfica donde está todo este pulmón aireado, aparece todo este pulmón sin aire. ¿Y qué hay aquí? Agua. También puede demostrarse a través de electrocardiogramas, hemogramas, ecodoppler, gases arteriales, radioscopía o fluoroscopía y ecocardiografía transtorácica, ¿sí? Todos estos son también elementos para diagnosticar un edema pulmonar. ¿Cuándo se hace esto? Para averiguar el porqué del edema pulmonar. Hay que averiguar, ya sabemos que hay causas para el edema pulmonar, no es una enfermedad primaria, es una enfermedad secundaria a algo. Entonces, ¿cuándo vamos a hacer todos o cuándo se va a hacer todos estos estudios complementarios para saber cuál es la causa del edema pulmonar? El tratamiento es medidas generales,
un manejo especializado obviamente, restricción de líquidos orales, dieta, etcétera, suspender drogas, especialmente las depresoras, si es que el paciente toma, como bloqueadores y disopiramida. El paciente debe estar sentado al borde de la cama, broncodilatación, etcétera, vigilancia permanente, todas estas medidas generales que les estoy mostrando, ¿no? En algunos casos oxigenación, morfina, diuréticos para eliminar la cantidad de litros. El manejo tiene que ser obviamente por especialización, el neumólogo, ¿no? En unidad de cuidados intensivos la mayor de las veces, a no ser que esté en etapa 1 y la etapa 2 no sea tan severa, pero si es en etapa 3, necesariamente en cuidados intensivos. El tratamiento a arritmias y digoxina, y el tratamiento muchas veces tiene que ser quirúrgico, se tiene que sacar todo ese líquido que está invadiendo los pulmones y muchas veces no se puede con tratamientos médicos o medidas generales y necesariamente tiene que ser quirúrgico. Muy bien, vamos a ir pasando ahora sí un poquito más rápido porque estas enfermedades ya las hemos visto, ¿sí? Nada más recordar un poquito nada más. Una vez más, todas las enfermedades que ahorita estamos viendo son aquellas denominadas enfermedades pulmonares restrictivas. ¿Qué quiere decir? Que la neumonía también es una enfermedad pulmonar restrictiva. Es una infección del pulmón caracterizada por multiplicación de microorganismos en el interior de los alveolos. Esto ya conocemos, ¿no? El síndrome de distrés respiratorio agudo, de lo que estábamos hablando. ¿Se acuerdan acá? Vamos a retroceder un poquito. Una de las causas del edema pulmonar no cardiogénico, síndrome de dificultad respiratoria del adulto. Esta es una de las causas del edema pulmonar. Ahora vamos a ver este síndrome de dificultad respiratorio que es bastante interesante. Muy bien. ¿Qué es el síndrome de distrés o síndrome de dificultad respiratoria del adulto? Lo van a encontrar como síndrome de distrés respiratorio agudo, lo van a encontrar como síndrome de dificultad respiratoria agudo, etcétera, etcétera, ¿ya? Es una inflamación pulmonar del tejido alveolar asociado con edema pulmonar, fíjense ustedes, siempre el edema pulmonar, no cardiogénico, provocando una falla respiratoria hipoxémica severa. ¿Qué quiere decir? Que esta falla respiratoria hipoxémica severa por inflamación pulmonar del tejido alveolar es a consecuencia una vez más de algo, ¿sí? Esta neumonía y síndrome de distrés respiratorio agudo, ¿sí?, indica que a causa de una infección pulmonar se está produciendo el síndrome de distrés respiratorio, ¿sí? Neumonía y síndrome de distrés respiratorio agudo. ¿Por qué se llama agudo? Esto es muy importante que ustedes entiendan, porque se presenta súbitamente, es una enfermedad aguda de alta mortalidad. ¿Qué va a pasar? Se van a inflamar los alveolos, se van a llenar de líquido y al último, ¿qué va a pasar? Van a colapsar esos alveolos, el líquido surfactante al interior de los alveolos desaparece completamente y colapsa. Les vuelvo a repetir, esto es lo que está pasando ahora en el COVID, es un síndrome de dificultad que no solamente se llena de líquido, hay coagulación sanguínea y por último los alveolitos colapsan en gran cantidad y masivamente en el pulmón, ¿sí? ¿Cuál es la etiología de esto? Daño pulmonar directo, neumonía o aspiración gástrica o ahogamiento, ¿sí? Daño pulmonar indirecto, sepsis, infección generalizada en la sangre, cuando hay una sepsis generalizada, el paciente está infectado completamente, un trauma severo, fracturas múltiples, postoperatorio de cirugía, sobredosis de droga, muy común, intoxicación y pancreatitis. Y al hablar de infección, sepsis, estamos hablando de cualquier tipo de infección, especialmente una infección pulmonar como la neumonía, como la que está causando ahora tanto estrago, ¿sí?, lleva directamente a un SDRA, a un síndrome de distrés respiratorio. ¿Cuál es la fisiopatología
del distrés respiratorio. Quiero aquí mostrarles en imagen, que es muy facilito de entender. Este es un alveolo normal, ¿sí? Donde toda su conformación celular, toda la trama, tanto vascular como alveolar, es completamente normal. Todas las células que componen el alveolo es normal. Y fíjense ya en el síndrome de distrés respiratorio, hay un alveolo injuriado en fase aguda. ¿Qué quiere decir? Que ha sido destruido completamente este alveolo. Miren la invasión de células, la permeabilización de los vasos sanguíneos a nivel alveolo capilar, la invasión de células, la invasión de líquido. Miren la cantidad de líquido que se llena acá. Esto que ven con rosadito es nada más que líquido lleno de los alveolos. Gran cantidad de fibromas, gran cantidad de células exudado en los alveolos, ¿no? Y veamos aquí, revisemos en forma teórica, tener en cuenta que el pulmón es el primer filtro donde el sistema capilar recibe desechos, toxinas, células activas de la sangre y citoquinas. ¿Qué quiere decir? Que todo esto lo eliminamos a través de la respiración, en realidad de la expiración. Estos desechos provocan un proceso inflamatorio que lleva a la formación de radicales tóxicos en el oxígeno. Estos radicales atacan la membrana produciendo edema severo, las células alveolares tipo 2, y este gran proceso inflamatorio y sus reacciones da lugar a que solo un pequeño volumen pulmonar esté ventilado. Imagínense, vamos a mostrarles una vez más la imagen. Este es todo el pulmón aireado, todo esto, ¿no es cierto? Miren acá, todo esto rosado, toda esta parte ya acá, con coagulación sanguínea y demás, todo esto ya es un pulmón no aireado, un alveolo no aireado. ¿Qué partecita del alveolo quizá esté aireándose? Esta parte, ¿sí? La parte muy superior. En cambio, todo esto ya no está funcional en nada. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas? En el tiempo de inicio es variable, donde puede haber disnea, taquicardia y alteración mental. Los hallazgos inespecíficos, que pueden o no estar, taquimia, cianosis. Otros síntomas relacionados con la condición predisponente, qué sé yo, si es por una neumonía, habrá fiebre, habrá manifestaciones clínicas como expectoraciones mucopurulentas y demás, ¿sí? Pero, por lo general, ¿cuál es el común denominador? La disnea. ¿Por qué? Porque el pulmón ya no está siendo ventilado. Los medios diagnósticos, gases arteriales, radiografía de tórax, siempre muy importante en todo diagnóstico pulmonar. Ustedes están viendo que la radiografía de tórax es fundamental. El tratamiento, ventilación mecánica, la mayoría de las veces, reposición continua de la surfactante. Lo que les había dicho, la surfactante colapsa y ya no hay más surfactante en los alveolos. Por si acaso, para recordarles simplemente, la surfactante es una sustancia tensoactiva a nivel interior de los alveolos que permiten que estos puedan distensionarse y no colapsar. Es como un lubricante, si quieren ver algo así, en el espacio alveolar interno, que este no permite que el alveolo colapse. Les voy a poner un ejemplo bien grosero, como siempre. Imagínense, inflen un globo ustedes completamente y desinflenlo y aprieten ese globo. Al desinflar van a ver que todas sus paredes se cuelan, ¿no es cierto? Muy bien, ocurriría lo mismo en un alveolo si no tuviera surfactante. El surfactante es el que evita que esas paredes alveolares se peguen, ¿sí? En este caso, la surfactante es terriblemente afectada. Inhibidores de la ciclooxigenasa, antagonistas de citoquinas, proinflamatorios, etcétera, etcétera. Es un tratamiento netamente de especialidad. ¿Y cómo está el paciente? Así, entubado completamente, con un respirador que se llama ventilación mecánica, conectado a un respirador mecánico, y él, en realidad, la máquina es la que está respirando por el paciente. Muchas veces esto no funciona en el síndrome de dificultad respiratoria del adulto y el paciente fallece, ¿no? A no ser que sea conectado a otra máquina que lastimosamente en Bolivia no existe, que se llama ECMO, que es una máquina donde la sangre pasa por la máquina, es una ventilación, se llama extracorpórea, donde sangre al paciente, la sangre pasa a una máquina
y esta máquina oxigena la sangre y la sangre vuelve al paciente. Ese es otro tratamiento en estos casos de distrés respiratorio. Muy bien, vamos a pasar ahora a las enfermedades restrictivas tóraco-esqueléticas, que quiere decir que ahora las enfermedades restrictivas son a consecuencia de problemas esqueléticos, especialmente del tórax, por eso se llama tóraco-esqueléticas. Entre estas, deformidades de la caja torácica dan lugar a un movimiento limitado del tórax. Si la deformidad es severa, hay un aumento considerable del trabajo respiratorio. El aumento del trabajo respiratorio puede provocar hipoxemia e hipercapnia. Hipoxemia, disminución de la presión arterial de oxígeno, 80 milímetros de mercurio, y la hipercapnia, aumento de la presión arterial de CO2, 46 milímetros de mercurio. ¿Sí? Nada más para que ustedes se familiaricen con lo que es hipoxemia e hipercapnia. A consecuencia de que ahora se está produciendo el problema pulmonar como enfermedad restrictiva por una deformación de la caja torácica, ¿sí? Y no son lejos de ser conocidas, son muy conocidas. Conocemos las escoliosis, la cifosis o la cifoescoliosis, las famosas deformidades de la columna vertebral. Estas anormalidades torácicas pueden resultar en una enfermedad pulmonar restrictiva. ¿Por qué? Porque estas pueden impedir, estas deformidades, en este caso de la columna vertebral, pueden impedir el movimiento normal de expansión del pulmón y por supuesto del tórax. Esto se convierte en una restricción importante de enfermedad pulmonar. Fíjense aquí en por ejemplo, una escoliosis, que es una desviación lateral anormal de la columna vertebral, ¿sí? Se llama en forma de C o S, de C cuando es solamente una S, y en cuando es una sola curvatura, y en S cuando ya hay una compensación, como en este caso, ¿no? Esta es la deformación y esta es la compensación tanto arriba como abajo. Imagínense este pulmón completamente distendido, hagan de cuenta acá que están mirando el pulmón donde está el cursor, fíjense, completamente distendido este pulmón, pero también por la inclinación lateral de la pasilla costal, también impedida en su expansión hacia el otro lado, y este pulmón completamente desplazado hacia un lado y restringido en su función. Imaginen, cuando este pulmón, fíjense bien el cursor, cuando este pulmón tenga que expandirse en este sentido donde estoy poniendo el cursor, va a tener un impedimento que es la columna vertebral. ¿Sí? Este pulmón no va a poder expandirse en el sentido, en este caso, hacia la izquierda, ¿sí? Porque esta es una desviación importante de la columna con cavidad izquierda y con ya se me dio el nombrecito, con esta curvatura hacia la derecha. Entonces no va a permitir que el pulmón se expanda normalmente hacia el lado izquierdo, produciéndose una restricción de la amplitud pulmonar hacia este lado, ¿no? Esa es la característica de la enfermedad pulmonar restrictiva en el caso de la escoliosis. Las causas ya conocemos, la mayoría de las veces la causa de la escoliosis se desconoce. En los niños de 3 años o menos se denomina escoliosis infantil, después se denomina escoliosis juvenil y al último escoliosis adolescente, y con mayor frecuencia afecta a niñas. Esta nada más para recordarles un poquito la escoliosis. Los síntomas de la escoliosis: dolor de espalda lumbago, sensación de cansancio, hombros y caderas aparecen desiguales, un hombro puede estar más alto. Este es típico de las deformidades torácicas. La cifosis también ocupan un lugar importante en las deformidades torácicas con relación al funcionamiento pulmonar, ¿sí? Estas son las famosas cifosis, fíjense, es una gran curvatura especialmente de la columna dorsal,
Esto mayormente presente en adultos mayores, pero también se presenta en jóvenes o jóvenes adultos, donde también la pared pulmonar, en este caso en sentido antero-posterior, también va a sufrir una restricción en su expansión, muchas veces bilateral. Las causas de estas enfermedades degenerativas de la columna, especialmente los discos intervertebrales, fracturas por osteoporosis, especialmente en mujeres mayores de 50 años, o traumatismos de cualquier tipo, ¿no? Y ahora vamos a ver otro tipo de enfermedades también torácicas, deformidades torácicas, como son el pectus carinatum, en este caso fíjense el pecho completamente salido, si quieren, se llama esto también pecho de paloma, así lo llaman, y el pectus excavatum, todo lo contrario, el pecho completamente entrado hacia adentro, como si estuviera hundido. Esta es una deformidad torácica de los huesos torácicos, de toda la caja torácica deforme. Tanto este como este también ocasionan problemas pulmonares, mucho más este que este, pero también causa problemas pulmonares. Imagínense los pulmones también sufriendo al interior de este pecho y mucho más de este por la retracción torácica hacia adentro y no la expansión normal. Estos pacientes, por ejemplo, sufren mucho de problemas respiratorios porque se suelen complicar con infecciones recurrentes. ¿Sí? La intervención del fisioterapeuta en el pectus carinatum, esto es muy importante. ¿Cuál es? Para recordarles nada más, ¿cuál es el pectus carinatum? Vamos a ver ahora para que ustedes conozcan y se familiaricen con esto. Concientización de la deformidad, el niño debe comprender y aceptar que posee, ejercicios de flexibilización, esto lo van a aprender, presiones manuales sobre el tórax, sobre el ápex especialmente, utilicen la remodelación, inspiración contrapeso porque ya hay problemas inspiratorios, masoterapia descontracturante y modalidades analgésicas. Todo esto también puede acompañarse con otro tipo de tratamiento que se llama reeducación postural global. Han debido escuchar el famoso RPG, ¿sí? Que también se puede tratar. También las escoliosis y las cifosis, me olvidaba más antes mencionarles. Y el pectus excavatum también, concientización de la deformidad, igual ejercicio de flexibilización, ejercicio de flexibilización del recto anterior, especialmente esto, tonificación del recto anterior, masoterapia y modalidades analgésicas, también todo esto en el pectus excavatum. ¿Para qué se hace todo esto? Para mejorar la respiración. Caso contrario, la respiración también se ve afectada, juntamente con otro tipo de ejercicios respiratorios se llama de ventilación dirigida, que lo van a aprender posteriormente cuando estén en séptimo. Van a aprender todo ese trabajo de respiración y de terapia respiratoria en todos estos pacientes que estamos mencionando. ¿Sí? Muy bien, por hoy vamos a quedar aquí en las enfermedades restrictivas neurológicas y neuromusculares. Esto es un poquito ya más cortito, lo vamos a llevar ya más facilito la próxima clase. ¿Sí? Y van a revisar ustedes toda esta parte de enfermedades restrictivas neurológicas y neuromusculares que también son muy importantes. ¿Sí? Una vez más, cualquier duda que tengan ustedes, por favor, me escriben o me avisan qué rato podemos aclararles sus dudas mediante una llamada. Una vez más, gracias a todos ustedes. Tengan un muy buen día.